Hola hermanitas y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a una reunión más de mujeres. Sabemos que todo es por gracia de Dios, ¿verdad? Que Él ha tenido cuidado todo este tiempo y podemos ver su gran misericordia el día de hoy, podemos ver su gran amor al permitirnos estar escuchando su palabra, siendo transformadas día a día, ¿verdad? Y pues gracias a Dios una reunión más de mujeres donde seguiremos aprendiendo de las mujeres de la Biblia, que seguro estoy pues cada una tiene algo muy especial que enseñarnos, ¿verdad? Quisiera que me acompañaran a una oración antes de comenzar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre mío, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu cuidado, porque no nos dejas y nos permites como mujeres seguir siendo afianzadas en tu palabra, seguir siendo mujeres que te busquen, que busquen ser esas mujeres conforme a tu corazón. Ponemos en tus manos esta enseñanza que pueda ser de bendición para toda aquella mujer que escuche y que podamos cada día anhelar más conocerte a ti. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como ya saben, hemos estado viendo esta serie aprendiendo de las mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y hoy, pues continuaremos con esta serie y veremos hoy la vida de una mujer que estoy segura que la gran mayoría conoce su nombre y conoce a lo mejor algo de su historia. Vamos a compartir el día de hoy sobre Ruth, ¿verdad? Esta mujer que segura estoy que al momento de mencionar su nombre se viene a la mente la relación entre suegra y nuera, ¿verdad? Que es algo que conocemos todas o la gran mayoría de este personaje, de la palabra de Dios. Pero creo que hay cosas de las que podemos aprender de ella y que estoy segura que nos van a impactar e impresionar el día de hoy. Yo cuando supe que me tocaría compartir sobre Ruth, sobre este tema, y al igual que muchos de ustedes también se me vino a la mente Noemí y Ruth, ¿verdad? O esta relación tan estrecha, que sin duda también la vamos a ver. Pero creo que yo le pedí al Señor que me diera más entendimiento, que me ayudara a ver más de esta mujer, porque sabía que tenía mucho que enseñarnos. Y la primera cosa que se me vino a la mente haciendo esta enseñanza era preguntarme ¿por qué Dios pondría un libro con su nombre? ¿Por qué Dios puso un libro completo para hablar de su historia? Porque si bien son 4 capítulos, si lo podemos ver en la palabra de Dios, son 4 capítulos los que conlleva esta historia de Ruth, tuvo que ser muy importante para haberla seleccionado de esa manera, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención y observaba cómo en la palabra de Dios solo hay 2 libros, ¿verdad? Hay 2 libros con nombres de mujeres. Uno es Esther, que en su momento vamos a aprender mucho de esta mujer. Esther es una mujer judía, ¿verdad? Una mujer del pueblo de Dios. Y la otra es Ruth, una mujer que no es del pueblo de Dios. Más interesante, ¿no creen? Más interesante. Y yo hoy he titulado esta enseñanza Ruth, una mujer virtuosa, porque esa es la respuesta al por qué este libro está en la palabra de Dios de esta manera. Porque si bien sabemos que cada mujer que se encuentra en la palabra de Dios tiene un valor y un por qué está ahí, ¿verdad? Pero hablando específicamente de Ruth, es algo muy interesante, el cual el Señor quiso que esta historia se contara completa, ¿verdad? Entonces, quisiera que me acompañaran a Ruth 1:1, por favor. Y ¿saben qué? Se me hizo interesante algo. Cuando puse el título a esta enseñanza, Ruth como mujer virtuosa, yo pude ver cómo en la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? En Proverbios 31, el modelo de la mujer virtuosa. Pero en Ruth se cumple, se le pone nombre a esa mujer virtuosa. Se me hizo muy, muy interesante. ¿Ya tienen ahí Ruth 1? Vamos a dar lectura. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años.
Y aquí aparece Ruth, mis hermanas. ¿Quién era Ruth? Ruth era una mujer moabita, una mujer que no era del pueblo de Dios. Moab fue hijo de Lot, fruto del incesto que cometió Lot con su hija mayor, después de la destrucción de Sodoma. Esta historia la podemos ver en Génesis 19:35. Los moabitas eran politeístas. Esto quiere decir que tenían o creían en varios dioses. Y su principal dios era Quemos, y adoraban también a Baal-peor, probablemente como el dios de la fertilidad o el dios del amor. Vemos que los moabitas eran un pueblo totalmente de pecado, idólatras, apartados del Dios verdadero, ¿verdad que sí? ¿Y qué creen? Pues Ruth venía de este pueblo, ¿verdad? Sin embargo, ella cambió la dirección de su vida y su final fue de mucha bendición, y lo vamos a ir viendo. Si seguimos leyendo en la historia, continúa diciendo que murieron también los 2 hijos de Noemí, quedando ella viuda y sin hijos, y dejando a Orfa y a Ruth viudas. Y aquí es donde vamos a comenzar a aprender de esta mujer. Quisiera que me acompañen a Ruth 1:6, por favor. Dice así: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia como lo han hecho con los muertos y conmigo. Hablando de su esposo y sus hijos. Os conceda Jehová que halles descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos a tu pueblo. Y en los siguientes versículos nos habla de cómo Noemí, ¿verdad?, les animaba a irse a su tierra, que no tenía caso que se quedaran con ella. Y en el 14 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta Ruth a ir con ella, no dijo más. Qué tremenda respuesta vemos aquí de Ruth a su suegra, ¿no es así? Aquí comenzamos a ver características de Ruth que la hacen ser una mujer virtuosa y por lo tanto una mujer ejemplar, porque la palabra virtuosa encierra muchas cosas, muchas características, muchas virtudes que te hacen ser una mujer virtuosa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al ser una mujer virtuosa te hace ser una mujer ejemplar. Y como primera instancia vemos la fidelidad y la bondad de esta mujer. Ruth ya no tenía compromiso con ella. Noemí misma le había dicho que se regresara a su tierra, que no tenía caso, que se fuera con su familia, pero sin embargo Ruth amaba a Noemí, a su suegra. Entendía que ella fue uno con su esposo y al ser así, ella era su mamá también. Eran familia, y aun cuando su esposo ya no vivía, ella seguía honrándola, seguía preocupándose por ella. Y vemos cómo Ruth fue una buena nuera, llena de bondad, llena de misericordia. En el versículo 8 del capítulo 1, cuando le dice, Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como lo han hecho ustedes con los muertos y conmigo. Aquí Noemí dando testimonio de que habían sido buenas nueras, llenas de misericordia, pero vemos cómo Orfa decide irse, ¿verdad? Y sin embargo, Ruth no solo fue bondadosa con su suegra ni misericordiosa en el tiempo que estuvo con ella, sino también fue fiel a su suegra. A ver, ¿cuántas aquí amamos de esta manera a nuestras suegritas? ¿Cuántas de aquí amamos así, verdad? Ruth rompió todo el pensamiento de la relación entre una nuera y una suegra.
Porque si bien, ¿verdad? Sabemos que aún con nuestras mamás muchas veces no tenemos las mismas opiniones, no tenemos los mismos acuerdos o las mismas opiniones de ciertas cosas, pues de igual manera con nuestras suegritas puede pasar, ¿verdad? Diferentes opiniones, pero de pensamientos también, pero nuestras suegras son como nuestras segundas mamás, como ya lo comentábamos anteriormente, ¿verdad? Al ser uno con nuestros esposos, su familia es parte de la nuestra, para toda la vida. Sus papás pasan a ser nuestros papás. Anda una mosca aquí revoloteando. ¿Verdad? Pasan a ser nuestra familia. Sus hermanos pasan a ser nuestros hermanos porque somos uno y tenemos que tener ese entendimiento de qué es ser uno en todos los aspectos. Ruth era entendida en esto y amaba a Noemí como a su propia madre. Y vemos que Noemí también fue una buena suegra. ¿Cuántas de aquí quieren ser buenas suegritas en su tiempo? ¿Verdad? Las que ya tienen hijos que les toca antes. Agárrense porque hay que ser buenas suegras y la única manera es estar apegadas a la palabra de Dios. Es la única manera en la que tú como mujer puedes ser formada para ser una nuera y para ser una suegra, ¿verdad? Y no era Ruth una buena nuera, escúchenme bien, porque Noemí fuera una suegra perfecta. ¿Y cómo lo podemos ver? Cómo se expresaba Noemí. Recuerden que ella había caído en aflicción por la muerte de su esposo y de sus hijos, ¿verdad? Había caído en aflicción, ella tenía amargura. Ella tenía amargura, no era que fuera una suegra perfecta o de carácter fácil o agradable. No era así. Sin embargo, Ruth era paciente y amorosa con ella, porque ¿cuántas saben que cuando una persona está dolida y afligida, muchas veces no tiene el comportamiento debido? Muchas veces ese dolor la hace comportarse de una forma inadecuada o de una forma pues no muy bonita, ¿verdad? Entonces vemos que Ruth no era de que, ay, pues sí le tocó una excelente suegrita, por eso Ruth la amaba. No, Ruth decidió amar a su suegra aún a pesar de cómo fuera Noemí, aún a pesar si tenía amargura o no, ¿verdad? Era paciente, amorosa, agradable, bondadosa. Era un actuar tremendo el actuar de Noemí, ¿verdad? Y me pregunto, ¿cuánto de este carácter de amor, de bondad, de paciencia tenemos para con nuestros suegros? No solo con nuestros suegros, con nuestras mamás, con nuestros papás, con nuestros hermanos, ¿verdad? Con nuestros amigos, con toda aquella persona. ¿Qué carácter, qué fruto como mujeres virtuosas estamos dando? ¿Estamos llenándonos de esa virtud? ¿Estamos siendo dóciles o nos impacientamos, nos molestamos porque siempre nos dicen las mismas cosas, porque crees que tu suegra es imprudente, se mete, no dice las cosas con sabiduría, ¿verdad? Siempre habla de lo mismo, de que le duele esto, que le duele el otro. ¿Somos así o somos suegras con un carácter conforme al de Cristo? ¿O nos molestamos por los defectos que vemos en las otras personas? Qué triste que pudiéramos llegar a pensar, ay no, como imagínense a Ruth pensando, no, pues ya se murió mi esposo, yo para qué quiero soportar a Ruth, a Noemí, nada más la aguantaba porque mi esposo estaba vivo. Imagínense qué triste tener un comportamiento así, ¿verdad? Porque Ruth pudo haber dicho, pues ya se murió mi esposo, ¿yo qué hago aquí? Ni siquiera soy de su pueblo, yo me regreso y que ella se las arregle. Sin embargo, vimos que ella fue una mujer que amaba a su suegra, ¿verdad? Entonces, es aquí donde muchas veces podemos caer en el error de tener el pensamiento, ay, es que es su familia, la familia de mi esposo. No es la familia de tu esposo. Al momento en que tú decidiste unir tu vida a tu esposo, es tu familia. Es tu familia. No debemos de estar diciendo, es que es la familia de mi esposo, ay, pues su mamá. No, somos familia. Y Noemí entendía esto, ¿verdad? Noemí entendía y tenía este pensamiento de la unión que había tenido hacia la familia de su esposo. Como familias de Dios debemos de nosotras entenderlo de la misma manera que lo hacía Ruth, ¿verdad? Así como nosotros queremos que ¿a cuántas les gusta que su esposo ame a su familia? ¿Verdad?
te gusta que tu esposo trate bien a tu mamá, que trate bien a tu familia, a tus hermanos, a tu papá. De la misma manera nosotros debemos de amar a nuestros suegros, de bendecirlos, ¿verdad? Y esto es porque primeramente es agradable delante de Dios, ¿verdad? Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, nos lo dice en Éxodo 20:12 y Efesios 6:2. ¿Y quiénes son nuestros padres? Nuestros suegros entran aquí. Ellos también entran. Y lo tremendo es que Ruth no era del pueblo de Dios, o sea, no era judía, y sin embargo ya tenía entendimiento y mostraba un carácter agradable delante de Dios. Y estoy segura que un carácter más dócil que muchas mujeres que sí eran del pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero aquí vemos algo mucho más importante, sobre todo el amor, sobre toda la bondad y misericordia que Ruth estaba mostrando hacia Noemí. Estaba una convicción genuina de Ruth de seguir al Dios verdadero. Porque sin duda alguna, durante los años que estuvo con su marido y con su suegra, Ruth conoció del Dios de Israel, de Jehová, ¿verdad? Ella supo que era el Dios verdadero, lo cual la llevó a dejar todo, porque recordemos que Noemí le decía, ¿verdad?, que se regresara con su padre, que se regresara a sus dioses, a su pueblo. Pero Ruth no quería regresar a eso, porque ella había conocido al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Recordemos que Ruth no era tan fácil. Ruth venía de un pueblo pecador, idólatra, llena de dioses, de religión, de tradiciones, ¿verdad? Ella venía con todo esto, y aún así ella tuvo la convicción en su corazón y tomó la decisión firmemente de seguir al Dios verdadero, ¿verdad? A Jehová, junto a su suegra Noemí. Y dejó todo, dejó a madre, a padre, a su familia, dejó el que dirán, no le importó, ¿verdad? Sino que ella se afianzó en convicción al irse con su suegra Noemí. Pero no era irse con su suegra Noemí, era irse con el Dios Todopoderoso, porque sabía ella que ninguno se le comparaba. Tanto lo vemos, ¿verdad?, que vimos las palabras tan fuertes que usa Ruth al decirle a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth tenía realmente una convicción en su corazón. Y yo me pregunto y le pregunto a todas aquellas mujeres o hombres en general, tú que ya has escuchado del Dios verdadero, a ti que ya te han compartido de la infinita misericordia de Dios, que te han permitido escuchar de Él, ¿has tomado tu convicción? ¿Realmente te estás decidiendo o estás prefiriendo a tu familia, a tus dioses, a tus tradiciones? Ay, es que yo aquí estoy bien cómoda, aquí no me exigen nada, aquí pues estoy más a gusto. No, Dios te está llamando con cuerdas de amor, porque si a ti ya te han compartido del Dios verdadero, es Dios hablando a tu corazón, que dejes toda esa vida que te aparta de Dios, así como lo hacía Ruth. Ruth era una mujer que tenía muchos dioses, era una mujer llena de tradiciones inculcadas desde pequeña. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia habló a su corazón y la trajo con cuerdas de amor. Al igual que hoy a ti, estoy segura que te quiere atraer con cuerdas de amor, que te está atrayendo. No te resistas, conoce al Dios verdadero, porque es lo mejor que nos puede pasar durante todas nuestras vidas, ¿verdad? Toma esa convicción, porque dice la palabra de Dios en Mateo 10:37. Acompáñenme, Mateo 10:37. ¿Ya lo tienen? Dice así: el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hija o a hijo más que a mí no es digno de mí. La palabra de Dios, mis hermanas y amigos y personas en general que estén viendo esta enseñanza, nos manda a que nada haya sobre Él. Y esto quiere decir que siempre tengamos como prioridad al Señor. Más aún que nuestra familia, más aún que esas tradiciones que se nos han inculcado desde pequeños.
Dios viene a romper toda esa religión, viene a romper todas esas costumbres, porque Dios quiere que tú le conozcas como Ruth lo conoció. Ruth prefirió la mejor parte, al Dios verdadero. Ella decidió, tomó su decisión, su convicción, ¿verdad? Pero quisiera que vayamos a continuar leyendo a Ruth 1:19 para seguir conociendo más sobre esta mujer. Dice así: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Lo que mencionábamos antes, ¿verdad? De cómo Noemí, por su gran aflicción y amargura, quería hasta que la llamaran Mara, ¿no? Y llegaron Noemí y Ruth al comienzo de la cosecha de cebada, y Noemí tenía un pariente por parte de su esposo llamado Boz. Vamos a Ruth 2. A Ruth 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con ustedes. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Que Noemí era una mujer bondadosa, una mujer fiel. Vimos que era una mujer que tomó convicciones, ¿verdad? Y ahora vemos que era una mujer trabajadora, una de las características de una mujer virtuosa, ¿verdad? Vamos a Proverbios 31:17. Dice Proverbios 31:17: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. En otra traducción dice: ella trabaja muy duro, fuertemente, y es capaz de hacer todo su trabajo. Otra característica que nos habla, ¿verdad?, del modelo de la mujer virtuosa, y que en Ruth le podemos llamar, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres trabajadoras y esforzadas hay aquí? Es una característica de una mujer virtuosa, porque qué feo es ver una mujer que no le gusta hacer nada, ¿verdad? Que para todo reniega, ¿no es cierto? Que no arregla su casa, que no quiere hacer el rol que le corresponde, que ni siquiera quiere hacer de comer. ¿A poco ustedes creen que un hombre quiere una mujer así? ¿Verdad que no? Más sin en cambio, imagínense la cara de Boz cuando le dijeron lo trabajadora que era Ruth. Yo me lo imagino así de: wow, ¿a poco no ha descansado ni un solo momento? ¿Qué mujer, verdad? ¿Tu esposo te ve como vos veía a Ruth? ¿Con ojos de admiración por la mujer tan esforzada y trabajadora? Que dice: no inventes, todo el día has estado trabajando y no paras. ¿Te ve así tu esposo o siempre te está diciendo que hagas tu parte, que te esfuerces más? Mi amor, por favor, la ropa. Mi amor, por favor, la comida. Mi amor, atiende al niño, cámbiale el pañal. ¿De cuál eres tú? Yo creo que hay que reflexionarlo. Vamos a continuar leyendo en el versículo 8. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Más bien el campo que sieguen y mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y que cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. ¿Qué vemos aquí? La gracia de Dios estaba con Ruth totalmente. Dios puso gracia ante los ojos de Boz para con Ruth.
de modo que le dio la libertad de trabajar en su campo. Vos la vio con agrado, porque vio que era una mujer esforzada, porque vio que era una mujer que daba el extra, una mujer extraordinaria. ¿Qué quiere decir esta palabra extraordinaria? Que da el extra de lo de lo común, ¿verdad? Era una mujer extraordinaria. Vamos a continuar en el 10. Dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, que es lo que habíamos visto, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. ¿Qué vemos aquí? Ruth, aparte de todo lo que ya hemos hablado, fue una mujer humilde, ¿verdad? A pesar de ser una mujer trabajadora, bondadosa, que era admirable, ella no se creía más que los demás. Ella hacía con excelencia su trabajo, sin esperar ningún elogio y sin ser ella misma elogiada por ella misma, ¿verdad? Sino que ella todavía se sentía inferior que a cualquiera, siendo ella extranjera. Qué bonito corazón mostraba Ruth, una mujer sencilla, de humilde corazón. Ella no esperaba los aplausos, ni decía, ay, van a ver qué buena fui, que me regresé con mi suegra. Ella no esperaba eso, ni esperaba el elogio. Ella tenía un corazón sensible, dócil, humilde. Y qué difícil a veces parece encontrar una mujer así, ¿verdad? Con esta humildad, sin presunciones, ni queriéndose sentir mejor que la otra. Porque aún dentro de las iglesias vemos competencias, ¿no es cierto? Muchas veces están compitiendo a ver quién hace más, a quién la elogian más, ¿verdad? O peor tantito, vemos otras mujeres sintiéndose superiores a sus esposos. Qué tremendo, ¿verdad? Que hasta el propio esposo quieras humillar y no quieras ser humilde, reconociendo nuestra condición delante de Dios, porque sabemos que todos somos iguales. Y hay algunas mujeres que hasta pueden decirle a los esposos, ¿no? Cuídame porque me pierdes. Cuídame porque te me voy y no hay otra mujer como yo que puedas encontrar. ¿Somos de esas? No, ¿verdad? Hay que ser humildes, reconocer que todo viene de Dios y que si podemos ser una buena esposa, una buena suegra, una buena nuera, una buena amiga, una buena hija, lo que quieras, solo es por venir a la palabra de Dios, por conocer sus principios, no es por lo buenas que podamos ser. Vemos en Mateo 11:29 que nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cómo Ruth daba ejemplo de esto, ¿verdad? Incluso les mencionaba, aún hasta las mismas mujeres de Israel, siendo extranjera ella, se comportaba con un carácter agradable delante de Dios, un carácter noble, humilde. Mucho que aprender de esta mujer, creo yo. Y vemos que después de haber hablado con Booz, vuelve a espigar, a recoger las espigas, y dice en el versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desengranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa, mis hermanas, era una unidad de medida usada por Israel para medir granos y cereales, ¿verdad? Entonces las tablas de medidas en algunas Biblias indican que una efa contenía alrededor de 22 litros. Imagínense lo que estuvo trabajando, porque las espigas son plantitas, ¿sí las han visto? Que tienen las semillitas y las tienes que desengranar. Y imagínense haber recogido 22 litros de eso. Era una mujer trabajadora, ¿sí o no? ¿A poco no? Sí, ¿verdad? Y a veces uno se queja por doblar la ropa. No, hombre, no sabemos lo que es el trabajo duro. Era una mujer esforzada, ¿verdad? A ver, ¿cuántos hombres quieren una mujer así? Por aquí hay algunos hombres. ¿Quieren una mujer esforzada?
Amén. Sí, pues claro que sí, ¿verdad? Tenemos que echarle muchas ganas, mis hermanas, porque tenemos, como dicen, la vara muy alta. Tenemos que ser mujeres lo que Dios demanda de nosotros como mujeres, mujeres llenas de virtud, como lo fue Ruth. Y sé que no somos perfectas, pero sí estar en ese proceso, buscando ser llenas más de Dios, para poder ser estas mujeres conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de Ruth. Y vemos en los siguientes versículos cómo Ruth llega con Noemí y le cuenta todo lo que pasó. Y Noemí se alegra de saber que Boaz, el pariente de su esposo, en quien Ruth halló gracia, le aconsejó que siguiera trabajando ahí. Ella se alegró por lo siguiente, porque Boaz era pariente de su esposo, del esposo de Noemí. Entonces, en la cultura judía tenían la ley que si alguno muriera, el pariente más cercano debería de ser el redentor, que significa ser el que rescate, ¿verdad? Librarlo de una obligación o fin o un trabajo. Entonces el pariente más cercano debería de comprar los bienes que haya dejado el hombre que murió y casarse también con su mujer, de tal manera que pueda tener descendencia en nombre del fallecido. Esto era parte de la cultura judía. Entonces Noemí, conociendo que Boaz era su pariente y sabiendo que tenía que redimir a Ruth, pues ella dijo, pues quién mejor que él, ¿verdad? Que hallaste gracia delante de él. Entonces vamos a ver lo que Noemí le aconsejó a Ruth. Vamos a Ruth 3 al 7. Al conocer esta ley, le da este consejo Noemí le da este consejo a Ruth. Dice así: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. ¿Por qué le mandó hacer Noemí esto a Ruth? Porque también en la cultura judía, hacer esto era símbolo de sumisión. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el capítulo 3, versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Al decirle que extendiera su manto, era como un símbolo de protección para que la tomara en casamiento. Y Boaz sabía inmediatamente lo que ella estaba haciendo, porque era parte de su cultura, ¿verdad? Sabía perfectamente a lo que se refería. Pero ¿qué observamos aquí de Ruth? Ruth era una mujer sumisa, sujeta, ¿verdad? Algunos sinónimos de esta palabra son dócil o obediente. Entonces vemos que Ruth, al hacer este acto, primeramente obedeció sin preguntar a Noemí por qué quería que lo hiciera de esa manera, porque recordemos que Ruth era una mujer de otra cultura, Ruth no era extranjera, y aún a pesar de no conocer muy bien la cultura, ella no preguntó, simplemente fue dócil, ¿verdad? Fue obediente, demostró ser una mujer dócil al hacer este acto de sumisión delante de Boaz, cosa que aún más agradó a Boaz. Ruth no solamente mostró sumisión a su suegra, sino a Boaz mismo, al que quería que fuera su futuro esposo, ¿verdad? Y recordemos, mis hermanas, ¿qué nos dice la Biblia? Dios nos dice que estemos sujetas a nuestros maridos. Vamos a Efesios 5, del 21 al 24, por favor. Efesios 5. Dice así:
Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué? En todo. Qué importante es que nosotras como mujeres aprendamos a obedecer al Señor en esto, porque si bien sabemos que nuestra vieja naturaleza quería enseñorearse, ¿verdad? Y quería enseñorearse de esa labor del hombre, de ese rol que Dios le ha dado al hombre. Pero ahora nosotras como cristianas tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotras podemos obedecer al Señor. Tenemos la sabiduría de Dios, ahora tenemos la fuerza del Espíritu Santo para nosotros poder agradarlo. Y sabemos bien que muchas veces el ejemplo de sumisión del mundo es, lo tienen como de, ay no, yo no me, cállate, no digas nada, tú no tienes derecho. Pero ¿cuántas saben que en el Señor no es así? ¿Verdad? En el Señor es una sumisión en amor, donde el varón respeta a su mujer y le da cabida a su opinión en amor. Pero nosotras como mujeres tenemos que respetar a nuestros esposos. Dice Colosenses 3:18, esposas, respeten la autoridad de sus maridos, tal es vuestro deber como cristianas. Tal es nuestro deber darles ese respeto, porque muchas veces en el mundo o incluso en el cristianismo se ven muchos matrimonios afectados por no hacer los roles que nos corresponden, por no entrar en obediencia a Dios. Tú dices, es que yo quisiera un matrimonio diferente, es que no las llevamos súper mal. ¿Por qué crees que es? No puedes tener un matrimonio bendecido cuando no estamos haciendo nuestra parte. Cuando quieres gritarle a tu esposo, cuando quieres enseñorearte de su rol. No podemos. Dios nos manda a que seamos respetuosas, ¿verdad? Con ellos, que los tomemos en cuenta en todo, porque recordemos que somos uno. Dios nos manda a sujetarnos a ellos. ¿Y eso sabías que es una protección para tu vida? Ruth, en humildad y sumisión, pedía a vos esa protección. Ruth quería ser protegida por su varón, por un esposo que la redimiera casándose con ella. En el versículo 10 dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué tremenda esta parte, ¿verdad? Toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa, tal cual lo dice la palabra de Dios. Qué tremendo que Ruth, aun siendo extranjera, en el pueblo de Israel ya era reconocida por sus virtudes, por ser una mujer, como lo llamábamos, una mujer ejemplar. Era conocida por un buen testimonio, por su piedad, por su trabajo, por su bondad, por su fidelidad, por su sumisión. Híjole, qué trabajazo tenemos, ¿verdad? Era obediente, no renegona. Mujeres, debemos de dejar de quejarnos. Debemos de dejar de estar queriendo hacer la parte que no nos corresponde. Necesitamos un buen testimonio. ¿Cuántas ahí en su hogar o en su familia las conocen por decir, híjole, la esposa de Alex es, mis respetos para Delphi, ¿verdad? Evelyn, todas las que están aquí, que digan, tiene un testimonio esa mujer, y aún los no casados, ¿verdad? Ojalá. O tu hijo, Alex, que diga, ojalá, ¿verdad? Que tenga una mujer virtuosa, ¿verdad? Que anhelen una mujer llena de la palabra de Dios, que seamos conocidas por un buen testimonio para Dios, para glorificar a Dios, porque Ruth estaba glorificando a Dios por medio de su carácter, porque no era conocida como la vecina que todo le molesta, no era conocida como, ay no, la que hace caras, la que nunca quiere servir, la que nunca quiere ayudar, la que siempre habla áspero, ¿verdad? No, era conocida por su bondad, por su fidelidad, por su trabajo, por ser una mujer esforzada, por ser una buena nuera, ¿verdad? Entonces vemos que
Es tremendo el testimonio de esta mujer. Y claramente Booz reconocía todas estas virtudes, la había observado desde el principio, desde cuando la vio espigando, la vio trabajando y sabía y conocía quién era, lo que ella había hecho. Pero hay una cosa interesante aquí, hablábamos conforme a la historia, que en la cultura judía estaba esta parte de redención, ¿verdad? Que el que se muriera, si alguien se moría, tenían que redimirlo el pariente más cercano. Y sabemos que Ruth vino en sumisión a Booz, pidiéndole que la protegiera, pidiéndole, cásate conmigo, redímeme, ¿verdad? Y claramente Booz conocía quién era Ruth, pero él no podía redimirla sin antes preguntarle a otro pariente más cercano que él, a quien le correspondía redimir a Ruth. Y Booz le dijo que si él no la redimiera, que él lo iba a hacer, que estuviera segura que lo iba a hacer. Pero sabemos que Booz era un hombre recto, ¿verdad? Un hombre íntegro. Y aún a pesar de que él con todo, que estoy segura que obviamente le gustaba a Ruth, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar una mujer así? ¿Verdad? Le gustaba a Ruth, él quiso darle el primero lugar a quien le correspondía, ¿verdad? Él quiso hablarle a su pariente más cercano para preguntarle si la iba a redimir. Vamos a Ruth 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: «Hey, fulano, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: «Siéntense aquí», y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente de Noemí, Noemí se ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que de nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decidí que le compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Escuchen bien. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que se dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí en el versículo 5 me llamó mucho la atención cómo Booz replicó, ¿verdad? Pudiérase pensar que hasta sintió nervios. Yo me lo imagino, yo cuando lo estaba leyendo, yo dije, sintió nervios porque dentro de él decía: no, yo la quiero para mí, yo quiero para mí esa mujer virtuosa. Pero él tenía que darle el derecho primero a su otro pariente, ¿no? Y yo me imaginaba esta historia así, él muriéndose de nervios porque dijera que no, ¿verdad? Que no la iba a redimir. Porque obviamente él, como un hombre que ya había estado conociendo a Ruth y sabía qué tipo de mujer era, llena de virtudes, pues él la quería para él. Entonces Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, ¿verdad? Porque vemos que su pariente no la redimió. Entonces vemos cómo Booz la toma como mujer, y dice la palabra de Dios que Jehová les dio un hijo que se llamó Obed, y ahí entra algo muy interesante también que ahorita vamos a ver. Pero antes de eso, veamos qué dice el versículo 4:14. Dice: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Qué tremendo, ¿no? Era mejor Ruth que 7 hijos. Imagínense la bendición que sentía Noemí, que Dios había derramado a su vida por medio de esa mujer. Era tremendo. Imagínate que tu suegra diga: qué bendecida soy por la mujer de mi hijo. Qué bendecida soy. Eres mejor que 7 hijos, no que 1 ni que 2, que 7 hijos. Qué tremendo. A mí me impactaba mucho el testimonio de esta mujer.
Y la pregunta pues sería obligada, hemos visto varias características de Ruth. ¿Nuestros esposos tienen mujeres así? Y no hablo de venir a la iglesia, ¿verdad? Y de decirnos cristianas. No hablo pues sí, pues yo conozco desde hace mucho de la palabra de Dios. No, mujeres virtuosas que buscan cada día. ¿Qué estamos haciendo nosotras el día de hoy para ser esas mujeres que Dios demanda de nosotros? ¿Estás trabajando o ya te quedaste bonsai, ¿verdad? Como dicen, te quedaste pequeña, sin crecimiento, no buscando ser una mujer virtuosa, te conformas con pues hacer de comer. No, mis hermanas, la virtud va más allá que hacer incluso las cosas del hogar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Dónde estamos paradas para hacer esas coronas de nuestros maridos? Quiero que vayamos a Proverbios 12:4. Dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Estamos siendo esas coronas de nuestros maridos? ¿O somos las malas como carcoma de sus huesos? Cada una, ¿verdad? Lo tenemos que meditar en nuestro corazón. Tenemos que examinar si somos esas mujeres quejumbrosas, que les hablamos mal, que les gritamos, que nuestros esposos nos dicen, oye mi amor, ¿dónde está mi calcetín? Ay, tú siempre lo pierdes, ya te dije que está ahí. ¿Por qué nunca encuentras nada? ¿Somos de esas gritonas? ¿O que de todo nos quejamos? Ay, porque hay frijoles, nada más frijoles, ¿no te alcanza para más? Qué horrible, ¿verdad? Ser una mujer así, no. Dios nos libre. No, hay que buscar el carácter de Cristo cada vez más para poder ser esas mujeres que Dios demanda de nosotras, mujeres llenas de virtud. Ruth, sin duda alguna, era corona de su marido y ella era reconocida por todo el pueblo por ser esta mujer. Ya lo vimos, ¿verdad? Quiero que entendamos algo. Ser una mujer virtuosa, mis hermanas, va más allá de ser bonitas. Va más allá de ser mujeres que se arreglen. Va más allá de tener una casa ordenada, que si bien claro son cosas buenas, ¿verdad? Porque a cuántos esposos no les gusta ver a sus esposas bien arregladas, no les gusta que su casa esté limpia. Claro que son cosas buenas, pero el ser una mujer virtuosa va más allá, ¿verdad? Va más allá porque lo primordial está ¿en dónde? En el corazón, mis hermanas. En qué tan llenas estamos siendo del Espíritu Santo para poder tener más y más fruto que abunde para gloria de Dios. Va más allá de todas estas cosas. Tenemos que enfocarnos, poner atención en aquellas cosas en las cuales el Señor nos está pidiendo una respuesta, ¿verdad? Porque muchas veces nos dice el Señor, deja de faltarle al respeto a tu esposo. Deja de renegar por todo. Deja de no tomar en cuenta su opinión. Deja de alzarle la voz. Y no le hemos dado la respuesta a Dios. Cada una sabe aquello que tenemos que cambiar. Cada una sabe en aquello en que no nos hemos querido someter a la palabra de Dios. Porque recuerden que el modelo del matrimonio, ¿verdad? Es Cristo y la iglesia. Ese es el diseño, es el modelo que Dios creó. ¿Y a quién le estamos faltando el respeto cuando le gritamos a nuestros esposos? ¿A tu esposo o a Dios? A Dios, ¿verdad? Primeramente. Qué diferente es si cuando nosotros vamos a abrir nuestra boca para gritar o para decir algún mal comentario o para ser ásperas, pensamos, es la representación de Cristo, ¿verdad? En el matrimonio. Es como si le estuviera gritando al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es así. Cuando le faltamos el respeto a nuestros esposos, se lo estamos faltando a Dios mismo. Tenemos que entonces buscar y examinar esas áreas que nos están llevando a no ser unas mujeres virtuosas, unas mujeres agradables delante de Dios. Tenemos que exponer nuestro corazón a la luz de la palabra y ser mujeres temerosas de Dios. Vamos a Proverbios
No, quisiera que me acompañaran no, primero sí, a Proverbios 31:30, por favor. Dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quisiera que ahora me acompañen a Primera de Pedro 3:3 y 4, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el que es incorruptible, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante para Dios? Nuestro corazón, ¿no es cierto? Dios está agradando de lo que está viendo, o nos arreglamos más de lo que queremos ser llenas de la palabra de Dios, o nos preocupamos por arreglar más nuestro exterior y decorarnos, ¿verdad? Pero por dentro tenemos un corazón que no está siendo agradable delante de Dios. Porque podemos esforzarnos en muchas cosas, mis hermanas, podemos esforzarnos porque la mujer virtuosa es ordenada, ¿verdad? La mujer virtuosa tiene su casa en orden y son cosas muy buenas. Pero te voy a decir algo, hasta una mujer que no conoce a Dios puede, si se lo propone, puede ordenar su casa perfectamente. Incluso hay muchas mujeres que no conocen a Dios que son muchísimo más ordenadas. Y no digo que esté mal, al contrario, seamos mujeres ordenadas porque es parte de nuestro testimonio como mujeres virtuosas. Pero enfoquémonos también principalmente en nuestro corazón. ¿En qué es lo que está llenándose nuestro corazón para nosotras poder ser agradables delante de Dios? A mí me llamaba mucho la atención que en ninguna parte del libro de Ruth, no hay ni un solo comentario que nos hable sobre su aspecto físico, como lo hace con algunas otras mujeres, ¿verdad? Como Rebeca, como Sara, que nos habla de que eran hermosas. Y no es que esté mal que lo mencionara, no está mal, Dios también da la belleza y es un don de Dios también, pero el enfoque total era hacia la virtud del corazón de Ruth. El enfoque total de este libro iba hacia el corazón de Ruth, no hacia su belleza física. Dice Proverbios 31:10, vamos a leerlo. Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Sin duda, vos la halló totalmente, ¿verdad? Vos encontró a su mujer virtuosa. Qué tremendo. Él se casó con Ruth, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Encontró a su mujer virtuosa. Y como ya lo habíamos mencionado antes, pues ¿quién no quiere una mujer así, verdad? Todos quieren a esa mujer virtuosa en sus casas. Y me llamaba mucho la atención algo que es muchísimo más tremendo del libro de Ruth, muchísimo más tremendo. Porque así como se casó con Ruth, vos tuvieron un hijo, ya lo comentábamos, ¿verdad? Tuvieron un hijo y se llamó Obed. ¿Sí conocen quién es Obed? ¿Verdad? ¿Ya saben a dónde voy? Vos redimió a Ruth, como ya lo habíamos visto, por esta cultura que era parte de la cultura judía. Pero lo más increíble de todo, mis hermanas, de este libro es que nos muestra la salvación del Señor. Para la vida de Ruth, fue la salvación para la vida de Ruth. Y la redención de vos es figura de la redención de Cristo. Es figura de la redención del Señor Jesús en la vida de Ruth y en la vida de todos nosotros que hemos podido ser redimidos por Él. Cualquier persona que se vuelve a Dios, mis hermanas, mis hermanos que nos están escuchando, pueden ser redimidos, salvados, rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Es tremendo cómo Dios mostró su redención, su rescate,
para todo el mundo. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que aparte de todo lo que ha hecho, lo que hizo con Ruth, cómo la llamó con cuerdas de amor, cómo ella tomó su convicción en el Señor, Dios la puso en la genealogía del Señor Jesucristo. Qué gran privilegio. Vamos a Mateo 1:5, por favor. Dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Se acuerdan que vimos a Rahab? Cómo también fue una mujer que no era del pueblo de Dios, que Dios también nos muestra su salvación. Salmón engendró a Rahab a Booz. Rahab era la suegra de Ruth. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, ¿verdad? Y vemos cómo de ahí viene el Señor Jesucristo. Qué tremendo y qué hermoso que el Señor nos haya dejado esta palabra en estas historias donde vemos que todo aquel que viene a los pies de Dios, todo aquel que se humilla delante de Él, que le reconoce como su Salvador, puede ser redimido por Él. Qué hermoso saber que la salvación es para todos. Dios aquí nos los muestra y nos los dejó marcado en su palabra. Y cómo usó grandemente a personas que no eran de su pueblo y se glorificó por medio de sus vidas, y hoy lo podemos ver cómo fueron parte también de la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué hermoso, qué tremendo ver cómo Dios nos muestra que la salvación es para todos, Dios redimiendo a aquellos que se vuelven a Él, ¿verdad? Como lo vimos al principio, Ruth cambió totalmente de dirección, tomó su decisión firme de seguir al Señor, y hoy podemos aprender a través de su vida. Y ¿saben qué? Nosotras somos como Ruth porque no éramos del pueblo de Dios, ¿verdad? Somos como Ruth, que hemos sido redimidas, pero no solo nos debemos de quedar en esa redención, que es preciosa y que ahora la tenemos, sino que debemos de cada día esforzarnos por ser esas mujeres que Dios demanda de nosotros, siendo ya mujeres redimidas por su gracia, siendo ya mujeres que estamos delante de su presencia, que podemos tener la palabra de Dios a nuestro alcance para poder y ser esas mujeres que Dios está demandando de nosotros. Ya no nos conformemos con venir a la iglesia, mis hermanas, no nos conformemos con leer una vez a la semana la Biblia. No es así. Dios quiere realmente mujeres que impacten, mujeres como Ruth, mujeres que sean conocidas por todos lados por su buen testimonio, ¿verdad? Que sean conocidas por la virtud y que podamos ser coronas, esas coronas a nuestros esposos, siendo mujeres de ejemplo en todo tiempo. Creo que Ruth es una mujer que nos enseña bastante. Creo que nos deja una palabra a reflexionar en nuestros corazones y no conformarnos con una careta de cristianas, mis hermanas. Basta ya de decir somos cristianas como un título que se ha convertido en algo tan casual, ¿verdad? Todo mundo es cristiana ahora. No, la palabra cristiana tiene un peso muy grande, y más como mujeres. Más como mujeres. Estoy segura, esto es algo que yo creo, estoy segura que Obed estaba muy orgulloso de la madre que tenía. Y asimismo que sus hijos o nuestros hijos puedan decir, híjole, mi mamá es una mujer virtuosa, mi hija es una mujer virtuosa, ¿no? Mi mamá es una mujer virtuosa. Que podamos ser reconocidas como esas mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas aceptan ese reto? ¿Sí? Seguir hacia la meta que es Cristo, siendo esas mujeres que ven, que quieren y anhelan más ser llenas del Espíritu Santo para poder dar ese testimonio agradable delante del Señor. Bueno, mis hermanas, creo que hemos aprendido mucho de la vida de Ruth. Yo espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas. Me encantó poder compartir con ustedes y yo quisiera que oráramos para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones, ¿verdad? Cierren sus ojos. Señor Padre bendito, te damos tantas gracias por tu infinita misericordia, porque
Hasta el día de hoy tú nos has sostenido, hasta el día de hoy podemos seguir leyendo tu palabra, conociéndote más, y somos tan bendecidas por tenerte. Pero no nos queremos quedar solo con nuestra redención, no nos queremos quedar solo con nuestra salvación, sino ir cada día a tu palabra, ser mujeres llenas de tu Espíritu Santo, mujeres que tengan esas características de la mujer virtuosa que te agrada. Ayúdanos, Señor, que esta palabra que tú nos has dado en esta noche caiga en buena tierra en los corazones de cada mujer, Señor, y que podamos anhelar más tu presencia, ir a niveles más profundos en obediencia a ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria porque sabemos que todo es por tu gracia, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanas, qué gusto haber tenido este tiempo con ustedes. Espero que sigamos aprendiendo, ¿verdad? Que no nos quedemos con lo que vimos hoy, sino que cada una vayamos a la palabra de Dios a ver qué Dios nos está hablando día a día. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.